Asquiuruquipanaya, Yatichiri, Cuyacas y Gilatas. Buenos días, profesor, hermanos y hermanas. Yo soy su compañera Adela Emma y el día de hoy vamos a aprender el abecedario y los fonemas consonánticos del idioma aymara. Empecemos. En este idioma tenemos 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Eso quiere decir que está compuesta por 30 letras. Veamos cada una de ellas y junto a su pronunciación. A, chi, 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 i, ju, ka, kha, ka, la, ya, ma, na, ña, pi, 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 kho, kho, ra, sa, ti, ti, u, wa, he, ya, sayajil tayiri. Dato curioso. En el alfabeto aymara no existen las letras B, C, D, E, F, G, H, O, B y Z. También existen vocales A, I, U. En el idioma aymara no existen las vocales E y O, que se usan en el español normalmente. Después tenemos a las consonantes Jo, Jo, Ko, G. Ahora, amigos, vamos a ver qué son los fonemas consonánticos. Fonemas consonánticos del idioma aymara. Ocasiones, las palabras simples, las palabras aspiradas, las palabras glotalizadas. Veamos cómo son las palabras simples. En esta categoría la palabra se lee como se escribe. Aquí les muestro un ejemplo. Chacha, Cuyaca, Pisi, Tanta, Cala. Las palabras aspiradas van acompañadas de una H intermedia. Como ejemplo tenemos Chama, Kuno, Pisi, Tanta, Cano. Por último tenemos las palabras glotalizadas. Estas tienen un apóstrofe y son palabras explosivas. En ejemplos, chama, calco, pajla, tanta. Espero que les haya gustado aprender más sobre el abecedario en el idioma aymara. Hinki sin cama. Hasta pronto.